Buenas tardes, estamos con Sylvie Durán. Ella es especialista en políticas culturales, es ministra de Cultura de Costa Rica. Bienvenida, Sylvie, a esta conversación. Muchísimas gracias, Paula. Quería comenzar con una pregunta sobre tu lugar o el lugar que sientes que has ocupado en la construcción de esto que llamamos espacio cultural iberoamericano, en el debate de las políticas culturales en Iberoamérica, ¿no? Como ministra, como agente cultural también, como investigadora, ¿no? Has tenido un rol, creo yo, que ha sido fundamental, pero ¿cómo lo resumirías? En realidad, esa impresión me supera lo que entiendo, eh, que, que he jugado más bien como parte de una generación, ¿no? Yo no soy ministra actualmente, fui ministra 7 años, del 2015 al 2022, y me había tocado estar en el Ministerio de Cultura y Juventud con el ministro entonces en el 2002. Antes de eso, había sido una activista de la integración centroamericana cultural en organizaciones de sociedad civil. Y desde esos espacios, digamos, me tocó ser usuaria, acompañar, recibir o em, ver cómo nos servían o no estos instrumentos de la cooperación para, para fundar nuestra práctica como gestores de una manera más contextualizada. Y debo decir, mi generación, en particular en Costa Rica, la gestión cultural apenas si existía. El nombre nos lo encontramos de camino en nuestro hacer más empírico y por allá en el 2002, recuerdo. Entonces fue muy prontito. Fue que yo hice mis estudios de maestría en gestión y recién entre el 97 y el 2002, con procesos de cooperación y la OEI y demás, habían empezado a llegar cursos de gestión o la ubicación de que había una manera em, de tener más herramientas para hacer un trabajo que resolvíamos pues desde las artes, quienes las practicábamos, para organizar nuestro trabajo, encontrarnos con otros, habilitar los procesos que nos interesaban. Entonces me vivo más como una, digamos, usuaria en este bote que se ha ido constituyendo de afirmar espacios de cooperación entre pares. Y eso incluye lo centroamericano, porque finalmente a veces somos extranjeros de nuestros propios entornos más locales, lo latinoamericano y lo iberoamericano. Y de ahí, para esa época también recuerdo un campus euroamericano en que había una conversación en el que intentamos romper con eso de que la bisagra entre América Latina y Europa era España, porque la verdad es que todos podemos hablar por nuestra propia voz y es muy importante en realidad que las realidades sean vehiculadas, expresadas, puestas en la mesa con los actores que las viven, ¿no? Y en ese caso, pues también construir la gestión cultural latinoamericana, iberoamericana, propia, eh, es, digamos, parte de lo que siento, de la relación que siento con con este espacio iberoamericano. Sí. Yo que he querido siempre hacerte esta pregunta, porque además lo que estás contando es algo que recojo también en mis investigaciones sobre este proceso de conformación de un campo en la gestión cultural en Iberoamérica. Y yo tengo la impresión, bueno, tú me vas a decir ahora si es o no así, que la gestión cultural ha sido un campo feminizado, ¿no? O sea, es decir, feminizado en el sentido de que es un trabajo que sí que está hecho por mujeres, pero también es mayoritariamente por mujeres o cuerpos feminizados, que también sucede, pero también feminizado en el sentido de que ha sido un trabajo subvalorado por los roles administrativos, técnicos que suelen estar detrás de los procesos o sosteniendo esos procesos, que también pasa en el trabajo comunitario. La mayoría de líderes barriales, por ejemplo, son mujeres, te digo, desde el caso de Ecuador y de algunos otros países que he podido ver en América Latina. Pero bueno, la cuestión es que pienso que ese sostener y ese hacer de este trabajo feminizado no ha permitido, en muchos casos, que nosotras escribamos, construyamos una retórica desde una perspectiva del quehacer, del estar, y ha habido otras voces que han ido conformando el discurso de lo que tendría que ser la gestión cultural.
Y claro, no ha quedado mucha escritura de ese tiempo de mujeres como tú que estuvieron en este proceso que acabas de relatar. Entonces, bueno, quería hacerte un poco esa pregunta y que me digas si tengo o no razón, ha sido así o cómo lo lees. Digamos, no lo había pensado en esa clave, entonces no tengo como una postura al respecto, repasando cómo lo he vivido. Este, sí que en algún momento, en esta época temprana en que mi generación nos pasamos del empiricismo a darnos herramientas más formales y estábamos como en la cabeza de el movimiento independiente eh, teatral, sobre todo, que es de donde vengo, notábamos que yo tenía una asociación para esa época, Incorpore se llamaba, que era hermana de el Teatro Giratablas y ahí teníamos nuestro espacio. Y notábamos, éramos como congéneres, igual con MUA, Mujeres en las Artes en Honduras. Nos encontramos en esos tiempos que fueron los 90s, de la misma generación que nuestra fórmula organizacional era distinta a nuestras generaciones anteriores. Estábamos a la cabeza en estructuras eminentemente colectivas y horizontales, pero siempre como con un cierto liderazgo, los que más mueven la máquina, digamos, éramos parejas, no necesariamente parejas de convivencia, sino que éramos un hombre y una mujer, a título de pares, ¿verdad? Uno de los compañeros sí que era una pareja, los del Teatro Giratabla, Seda y Giancarlo. En MUA no, pero eran hombre y mujer, y nosotros con un grupo de trabajo y que éramos colectivos de trabajo. La generación previa de teatreros eran todos directores escénicos hombres, con mujeres productoras, o que además eran absolutamente invisibles, y el trabajo artístico y creativo era el de el hombre, que son figuras, digamos, prominentes en la escena teatral costarricense, por ejemplo, y nos vimos de pronto con que nosotros nos estamos construyendo de otro modo. Y recuerdo que nosotros éramos en la Asociación 4, el Giratablas también, 4 más, digamos, ellos que eran un grupo de teatro, un cierto grupo de compañeros como satelitales que estaban por proyecto, etcétera. Y que en un momento nos sentamos almorzando, que caímos en cuenta de que nos estábamos comportando diferente organizacionalmente, y dijimos, bueno, y si seguimos siendo amigos, porque además esto era quinta y el amor y todo lo demás, si dentro de unos años seguimos existiendo, nuestras estructuras y nuestras relaciones, pues ahí diremos qué pasó si con este nuevo formato la cosa funcionaba mejor, menos alrededor de un solo líder, ¿verdad? Que era alguna estructura con la que nosotros no nos sentíamos identificadas e identificados, y bueno, y si seguíamos como teniendo el mismo cuerpo de inquietudes y valores, digamos. Y creo que sobrevivieron unas cosas sí y otras no, ¿verdad? Éramos jóvenes y la vida lo lleva a uno por derroteros, ¿verdad? En los que conforme maduras, pues sí, priorizas distinto, entonces vas haciendo caminos diferenciados. Creo que sí había en ese tiempo, las mujeres directoras todavía estaban peleando mucho su espacio, dramaturgas, ¿verdad? A la par de los hombres, que como que era lo validado. Y sí siento ser parte de una generación en la que, como aquí estamos todas y estamos, ¿verdad? Cuando hice mis estudios en gestión cultural, y recuerdo que esto lo conversaban, eran en Girona, las compañeras españolas que entonces entendían su entorno, a nosotros nos llegaban prácticamente solo profes hombres, ¿verdad? Y ellas se sentían que estaban fuera. Y recuerdo que tuvimos, bueno, Lucina Jiménez fue profe, una colega del norte de Europa, que ahorita Corina, no recuerdo el nombre, y que eran muy fuertes y potentes como profes y tal, pero sí que era una minoría y era un discurso que uno encontraba mucho menos, ¿verdad? Debo decir, en Costa Rica ha habido muchas ministras, y la sensación que yo tengo, porque también en las 2 administraciones que me tocó estar había mujeres muy potentes en gabinete, en la vicepresidencia, por ejemplo, la vicepresidenta de la administración de don Luis Guillermo Solís, doña Ana Elena, es una mujer de años en el sector social, y ella llevaba el consejo social, y aquello era un grupo de mujeres, pero potente de temer. Y la historia que conocí de mi país, oyéndolas de cómo se habían erradicado
estigmas en la salud, en el trabajo social y tal, y eran las mujeres que se habían construido todo esto, ¿verdad? Y era realmente un grupo de mujeres que yo, desde el arte y la cultura, no habría conocido si no hubiera estado en gabinete, que eso es algo interesante cuando uno pasa por la función pública y sobre todo en un gabinete, pones en contexto todo lo que te preocupa de la cultura en el contexto de la política pública y del Estado, y le cambia a uno, es como ver del arbolito en el que uno está a tener que ver el bosque y a oír con qué responsabilidad lidian tus colegas y cómo pueden entonces ellos ver lo que hacemos nosotros. Y bueno, fueron 2 gabinetes en los que había mucha paridad y compañeras con las que aprendí muchísimo. En todo caso, estaba pensando que si efectivamente en cultura ha habido muchas gestoras, mm, mi impresión, sin haber hecho números, es que es en posiciones de liderazgo fuertes, en instituciones potentes de mi país, y asocio, y en mi caso en particular, a una gestión del cuidado y de la inteligencia emocional que es necesaria y que, digamos que siento más como que lo que me llega es un par de fortalezas del trabajo en grupo, del trabajo de cuido. Bueno, los teatreros somos a veces como un poquillo, eh, decimos los chancletudos en casa, pero generalmente a la par del sector audiovisual y de las artes plásticas y los museos y las juntas directivas, digamos, de mayores prestigios y demás. Digamos que el sector teatral somos muy, muy humildes, eh, ¿cómo es la palabra? Muy, a veces ingenuos, ¿verdad? Y lo cierto es que en la gestión traemos una potencia de capacidad de trabajo grupal que yo no siento que en otros sectores sea tan fuerte, y simplemente porque esa es nuestra comida diaria. Todo el tiempo estamos entrenando y trabajando en grupo y uno depende del que no se ve porque te está echando la luz y del director o la directora en esta relación peculiar en la que uno requiere que quienes lo ven, quienes son sus compañeros, le digan a uno la verdad más cruel, porque no quieres un tomatazo después cuando ya estás frente a público. Entonces, como con una crudeza y una solidaridad y confianza, construcción de confianza en el trabajo grupal, que yo la verdad es que me siento muy orgullosa de ese legado de creer que he hecho lo posible por llevármelo a todos los espacios de trabajo que ya después pasaron a ser de la gestión y no del teatro en particular. Entonces, como tengo, sí, lo que siento es que somos muchas y que hay unas enormes fortalezas en lo que hemos puesto en la mesa. Y efectivamente, y me pongo el espejo, no he escrito, por ejemplo, pero también es cierto que disfruto muchísimo y posiblemente también por venir de las artes escénicas del vínculo en la oralidad, de contarse y aprender hablando, contando, imaginando, con metáforas, más que con largos textos, porque a mí misma me pegan más y me llega más luz y más claridad cuando pienso en esos espacios de conversación y construcción. Piensas con otras, ¿no? Dijo, Sí, sí, eso es, pero eso puede ser una, ¿cómo se llama? Una tendencia disciplinar. ahora que decías de esta gestión del cuido, que es una palabra muy de Costa Rica, el cuido, ¿no? El cuido, porque diríamos tal vez gestión del cuidado. De hecho, me hiciste pensar en esta categoría que usa George Giudice, ¿no? En la gestión cultural regenerativa y la idea de gestión del cuidado desde la perspectiva feminista, ¿no? Me haces pensar mucho en eso y desde tu propia práctica en el trabajo teatral. Ahora hemos discutido en el seminario la idea de incluir como un pilar fundamental en la actualización de la Carta la igualdad de género, ¿no? Hablando de esto que estamos comentando. Pero también hoy estuvo la mesa en la que esta gestión del cuido que tú dices o del cuidado, ¿no? Tiene que ver también con la naturaleza o con los derechos de lo no humano, ¿no? Digamos así. Así que quería tu reflexión sobre la importancia quizá de estos dos pilares que ahora se quieren incorporar en esta actualización, ¿no? El cuido. El cuido desde la nada, claro, exacto, la igualdad de género y el cuido que decimos de la naturaleza o el derecho. Bueno, justo cuando George estaba planteándose el título y tal,
bueno, en algún momento además todo esto, el trabajo el cuidado, que efectivamente es como se dice en muchos de los países, en Costa Rica, no sé por qué, hablamos del cuido. Y bueno, parte de lo que aprendí con este consejo social tan fuerte fue, se estaba trabajando en el tema del sistema de cuido y de hacer, incluso se había hecho la primera contabilidad eh, de cuánto pesa los cuidados en la economía nacional, ¿verdad? Y es enorme, eso que no se paga, no se ve, a veces no se aprecia, pero que es fundamental para la reproducción de nuestra vida y nuestra cotidianidad. Pues justo eh, esa, esa dimensión, me parece que las dos cosas tienen que ver con que el mundo está pensado al revés y mal. Eh, no nos estamos haciendo cargo ni de que nuestro contexto sobreviva, aun si fuera egoístamente para que nosotros sobrevivamos como especie, no, ni que la comunidad, lo colectivo y el bienestar básico incluso de todos y todas depende de que haya un mínimo común, ¿verdad? Entonces puede ser que frente a ese desafío nos pongamos como una posición más realmente de lo social y lo común y apostar a lo colectivo. Estamos en un mundo en que eso no es lo hegemónico y se prima lo individual, pero digo, hay que estar suicida para que aún si uno está en ese lugar, desestime cuánto depende de los demás, ¿verdad? Y lo vemos ahora, a mí me cuesta entender, pero creo que sí, el alma humana es muy compleja, como ante la evidencia del deterioro, de la destrucción, no digamos ahora la de la guerra y tal, que esa la impulsamos como especie, sino los eventos meteorológicos cada vez más intensos, regulares, en zonas que quedan entonces devastadas, en países del sur y países del norte ahora, eh, que no hagamos como el alto, decir, hay que tomar decisiones que deshagan ese círculo a la muerte. No lo hacemos, ¿verdad? Entonces, digamos que todo este tema del cuidado creo que tiene que ver con una revisión de fondo de qué es lo que realmente es indispensable para vivir. Entonces, desde la cultura a mí se me hace que es obvio, pero creo que a veces en cultura también nos pensamos demasiado buenamente. En la cultura hay procesos depredadores, hay procesos extractivistas, hay no solo grandes exclusiones históricas, sino procesos ahora en marcha de volver a marcar con crueldad colectivos, formas de ver el mundo, ¿verdad? De terminar de desmantelar y deshacerse de colectivos que a otros les incomodan. Digamos, hemos vuelto una crueldad muy grande. Entonces me parece fundamental que lo pongamos ahí, pero ciertamente la gran pregunta es cuáles son las redes de cuidado. Pues ya ayer en el seminario que aún en este periodo de tormenta y desmantelamiento pueden seguir alimentando, que no perdamos un humus básico para reponer y para protegernos de la manera que sea posible. ¿Cuál es? No lo sé en este momento, pero sí que entiendo que tenemos que echarnos cable de un modo que nos ayude a cuidar lo indispensable. Lo que dice Silvia Rivera, el cuidar la brasa, ¿has escuchado eso, no? Que me parece que es que estamos atravesando como ese momento en el que no puedes encenderla, sino cuidar la brasa, ese pequeño fuego que queda encendido aún. Yo también tengo la impresión de que estamos como en ese momento de la historia, ¿no? Y también que como la agenda es tan ruda frente a ciertas cosas, eso significa que muchos colegas, muchas situaciones, muchos procesos están muy expuestos y están francamente en riesgo porque el entorno de hostilidad es ese. Y ahí también digamos que el heroísmo tiene que ser para cuidarnos, porque si no, está muy fácil que terminen de golpearnos más. Está muy fácil que perdamos espacios, que perdamos logros. eh, y luego algo que creo que es difícil, que uno gana con los años, lamentablemente, es que la vida es más larga que uno
y los procesos son demorados y profundos. Entonces, es bueno por un lado porque son profundos, pero nuestro tiempo de vida es demasiado acelerado, es como una chispa en el fuego, no es el fuego y el centro del fuego. Y entonces a veces somos impacientes o, o fáciles de ilusionar, porque uno tiene la ilusión de que la vida vaya con uno y somos una especie más modesta que lo que a veces creemos. Entonces, sí, de pronto ahorita con las incertidumbres que hay y demás que es fundamental cuidar ahorita, que es fundamental sostener, porque tal vez además son tiempos difíciles para agendar de más, cuando lo que ya se creía instalado está en riesgo. En fin, creo que en estos tiempos vamos a tener que ser muy, muy sabios y ayudarnos colectivamente a hacerlo, porque eso es difícil por individuo, ¿no? Y ahora que hablabas de la censura, me hiciste pensar en otra categoría feminista, ¿no? Esta idea del autocuidado como un acto político que, claro, que no tiene nada que ver con el coach o con, ¿no? Como con esas otras reflexiones del autocuidado, sino más bien como un acto político de protección que también trasciende a lo común, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, yo quería también preguntarte, Silvi, em, por tu evaluación de lo que ha sido la Carta Cultural Iberoamericana en este tiempo, como, bueno, como ex ministra también de Costa Rica. Me imagino que tú ya llegaste, sí, al ministerio con una carta instalada. No sé si te sirvió como un instrumento de navegación en todas las políticas de cooperación, pero también en los marcos de la institución ahí en Costa Rica. ¿Cómo evalúas tú esa relación entre la Carta Cultural y ya el ejercicio de la política pública, ¿no? Bueno, a mí me tocó estar en el ministerio en el 2015 y ya para eso pues habían pasado unos años, y quienes seguimos como el proceso de lo iberoamericano y los programas Iber y demás, eh, digamos que fue el piso que permitió otras cosas. En Costa Rica se acababa de lanzar la primera política decenal del país después de 50 años de ministerio casi, y es de derechos culturales. Entonces digamos que creo que iluminó los procesos que llevaron a algo de esta naturaleza. Recuerdo el periodo, el 2002-2004, cuando aún no existía, y como si digamos, estábamos mucho más supeditados a los debates, un poco como los vehiculaban las autoridades, sin un piso tan claro de mínimos, ¿verdad? Que creo que la carta hace mucho más que mínimos, era avanzada que para cuando nació, ¿verdad? A mí me ha tocado seguir de cerca el debate para la Convención UNESCO y todas las resistencias que había. En Centroamérica fue muy evidente la mano de los países que no querían que ese documento avanzara. A mí me tocó estar después en la oficina de UNESCO para Centroamérica, y bueno, vino una de las expertas que había asesorado desde Canadá el proceso. Eh, entonces digamos que realmente creo que permitió bajar y como una síntesis razonable para que la digiriéramos, ponerle unas ciertas pautas a las administraciones de esos años, que además justo como lo de la gestión cultural ya no se veía mucho, porque había una temporada antes, ¿verdad?, con procesos en Venezuela y demás, en que se formó alguna gente en gestión, en administración cultural en aquella época. Como que creo que sí había una sensación de que no teníamos muy claro cómo se estructuraba esto más técnicamente, ¿verdad? Y que la carta le dio una mesa de trabajo a los países. En Costa Rica, además, digamos, hubo cierta continuidad de ideas y de propuestas para el ministerio. Es el primer ministerio de América Latina. Entonces, digamos que el país le dio espacio y cierto protagonismo a la cultura desde muy temprano. Pero todavía toda esta discusión, si uno sigue la historia del Ministerio de Costa Rica, la tensión entre
bellas artes o excelencia y la alta cultura y las culturas populares, el tema más comunitario y tal, siempre ha habido esa tensión y uno puede recorrer como cada administración qué posición, cómo ganó espacio o no, cómo estaban en tensión, bueno, el reparto presupuestario, ¿verdad? Pues uno lo sigue y como digo, la carta como que dio un piso y ok, hay que poner esto al debate, ¿verdad? Uno tenía como una herramienta con la que decir, no es porque a mí se me ocurre. No son de estos jóvenes que así nos trataban cuando éramos, nos íbamos a la reunión de ministros centroamericanos que estábamos en este activismo más de sociedad civil. Y era como esos muchachos que vienen con esas inquietudes y la autoridad pues está aquí, los ministros y las instituciones, y nosotros pues haciendo procesos muy de base y de búsqueda de nuestra interculturalidad, que eso en Costa Rica es difícil de percibir si uno no quiere percibirlo. Y para mí Centroamérica fue la gran escuela de ética para mí, de la gestión cultural y de mi oficio. Yo ahí fue que entendí para qué trabajar en cultura, no en la U, no en la formación, sino en el entorno con mis pares tan distintos y que hacían bailar, cantar, montarse al escenario, contar, organizarse, por razones, motivaciones y fundamentos tan distintos, pero que finalmente encontrarnos era como toparte con tu familia, ¿verdad? Y decir, mira, y conocerlos y tal. Para mí fue como una revelación la escuela ética de mis pares en la diversidad en la región centroamericana. Qué bonito lo que dices. Tenemos que terminar casi, Silvi. En un minuto, algo como muy cortito. ¿Qué es para ti la cooperación desde alguien que ha trabajado toda su vida desde esa lógica de red, ¿no? Porque la cooperación no es algo, a veces se cree que es algo como muy abstracto, que queda en documentos multilaterales, que sí lo es y que necesitan unas ciertas formas de agencia, pero estos documentos producen otras agencias también, ¿no? Y que son más colectivas, más de base. Y desde esa línea de reflexión quería saber cómo entiendes tú la cooperación. La cooperación es la disposición de recursos para que nos encontremos y aprendamos entre pares. Eso es lo más importante de la cooperación. Está muy capturada la idea como por lo institucional, pero de hecho pasa en niveles de voluntariado ciudadano y demás. Y esa primera fase que decía centroamericana, por ejemplo, la hacíamos con una cooperación holandesa que es de sociedad civil, IBUS. Vivíamos con los $25 por día para cubrir comida, y hacíamos con muy poco milagros que nos cambiaron la vida quienes estuvimos en esos procesos. Yo entendí, lo que te digo, entendí el oficio, el para qué, mi entorno, mi país, mi sociedad, mi momento histórico, porque tuve la oportunidad de, con unos recursos que eran bien chiquitos, ir a encontrarme con unos pares, con la agenda abierta, decir, no sé suficiente de vos, vine a saber de vos. Yo tengo de esto, algo te interesa de lo que yo hago y que podemos intercambiar para tener el privilegio de convivir con vos y entenderte y entenderme porque nos entendemos conviviendo.